El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Cámara Alta. Mi nombre es Paulina Usigli y los invito a que me acompañen a revisar información relevante que tiene lugar en el Senado de la República. Arrancamos con una breve cronología de lo que fue la transición del Tratado de Libre Comercio hacia lo que hoy conocemos como TEMEC, un acuerdo internacional que por esta misma naturaleza pasa obligadamente por la revisión de la Cámara Alta. El 30 de septiembre de 2018 se pactó la creación de un nuevo acuerdo comercial que sustituyera al Tratado de Libre Comercio de América Latina, el TLC. Para noviembre del mismo año se suscribió dicho acuerdo de renovación dando luz al TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. A partir de entonces, todo cuanto se negoció y modificó pasó a manos del Senado de la República, cámara responsable de revisar todos los acuerdos y tratados internacionales que nuestro país establece con otras naciones. Con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, el TEMEC fue ratificado en la Cámara Alta el 19 de junio de 2019 y meses más tarde, el 12 de diciembre del mismo año, el Senado aprobó un protocolo modificatorio del TEMEC. El acuerdo adicional que dictaminaron las Comisiones Unidas mejora el TEMEC, fortalece la competitividad de nuestra economía y de la región de América del Norte y deja a salvo la soberanía nacional. Es necesario dar una señal clara a los mercados, a nuestros socios comerciales y a los grandes inversionistas que en una era de proteccionismo, México apuesta por el libre comercio. Este tratado, compañeras y compañeros, debe ser un ejemplo de que en nuestro país podemos estar unidos, tener objetivos comunes, llegar a un buen puerto conjunto. México es primero. El Senado estadounidense aprobó el TEMEC hacia mediados de enero y a finales del mismo mes el mandatario de aquel país promulgó la instrumentación del tratado. Por su parte, la Cámara de los Comunes y el Senado de Canadá aprobaron de manera unánime la ratificación del TEMEC el 13 de marzo de 2020. A fin de armonizar el marco jurídico del tratado, a finales de junio de este año, en sesión extraordinaria, el Senado de la República aprobó por unanimidad el paquete de las leyes secundarias del TEMEC. Las leyes aprobadas fueron Ley de Infraestructura de la Calidad, Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Variedades Vegetales y Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, además de un acuerdo en materia de cooperación ambiental, el cual tuvo 95 votos a favor y solo 1 en contra. Luego de este largo proceso, el 1 de julio de este año entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC es un elemento central de la política comercial de México y uno de los principales logros de esta negociación consiste en mantener el libre comercio para todos los bienes originarios, por lo que las exportaciones mexicanas seguirán gozando de acceso preferencial en los mercados de Estados Unidos y Canadá. La agenda pública, la agenda social, debe orientar las prioridades de la discusión política y no al revés. Bajo este principio se construye el quehacer legislativo y un ejemplo de ello es el tema de las desapariciones forzadas, que por su importancia hoy en día está presente en los medios, en la discusión académica y por supuesto en la arena política. De esto trata la segunda parte de la entrevista que nuestro editor en jefe, Carlos Urdiales, realizó al presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Al corte de septiembre de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas reportó que al menos 77.171 personas están desaparecidas en nuestro país.
Ante esta problemática, la Cámara Alta, en su primera sesión del actual año legislativo, aprobó por unanimidad la declaración formulada por México que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los estados para cumplir con la convención y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados. Con esta medida, México se somete al escrutinio internacional en obediencia al reclamo social, es decir, anteponiendo la agenda pública a cualquier otro tipo de interés, incluido el político. ¿Cómo le explicarías a quien te está mirando, escuchando por televisión, cuál es la importancia, dónde se juntan la agenda política y la agenda de la gente en la calle? Es decir, cuando se hablan de las prioridades legislativas, de repente digo, ¿y serán mis prioridades yo como pueblo o son las de ellos? Pero, ¿cómo les explicas? Es decir, si hay un empate entre la agenda política y la agenda social. La agenda social es cotidiana. Es cotidiana. Yo no creo que existan momentos para la sociedad de discutir un tema este mes y el siguiente mes otro. Esos van saliendo, van expresándose. Hoy tenemos una agenda en puerta de una discusión que los tengo acá afuera, el tema del cannabis. Sí. ¿No? Entonces es un tema que, aparte yo estoy convencido que hay que legislarlo. Es una agenda de un sector amplio y tenemos fechas. La gente nos está exigiendo legislar sobre la materia. Los ciudadanos, que el Estado no te limite, más allá de lo que lo consuman o no, no limite lo que uno desea hacer. Hay una agenda legislativa que se pactan en los grupos parlamentarios, las que tienen que ver con salud, con el tema económico, con el tema cultural, deportivo, el tema de política exterior. Esa agenda es la que trae cada legislador. Las necesidades que tenemos en Chiapas no son las mismas que se tienen en Sonora. Entonces, cada senador va poniendo sobre la tribuna, sobre su iniciativa, los tiempos de la gente. Ese es nuestro trabajo, interpretar el sentimiento de la gente. El subsecretario Encinas informó en la mañana cómo va este proceso de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que es un drama nacional, ¿no? 4,000 fosas, 77,000 desaparecidos. Y hace poco se publicó, bueno, tú lo comentaste, este decreto por el cual el país reconoce la competencia del Comité contra Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que abre puertas, abre caminos jurídicos de derechos humanos a las, pues ahora sí podemos hablar, miles de víctimas, decenas de miles de víctimas que hay en el país. Ese tema en particular, ¿qué tanto te preocupa? ¿Qué es lo que subrayarías como interesante de ello? En el tema de desaparición forzada, este decreto que se somete el Estado mexicano se abre al mundo. No se había hecho antes. Por temor, por cuidar nuestro sistema jurídico mexicano de investigación. Hoy se abre y se transparenta. Existe una nueva ley que se va a discutir, que es la ley de desaparición forzada, que se pretende reivindicar, en este caso, a los familiares. Si tenemos una ley que garantice la integridad de las personas, pero lo que es más importante que debe garantizar el Estado mexicano, la vivienda, los alimentos, en lo que se resuelve y se investiga, va a necesitar de un fondeo. Pero si ya nos abrimos al mundo en esta materia, tenemos que darle cauce. Y ahí tiene un gran trabajo el subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Alejandro Encinas. Tiene un gran trabajo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los colectivos. Y tenemos un gran trabajo la sociedad y la responsabilidad desde un sistema que se volvió inquisitorio. Hay quienes están purgando una pena en las cárceles. Bueno, hay que abrirnos y que ellos expresen dónde están esas personas desaparecidas. Y hay que reducir penas y empezar en un ámbito de reconciliación política, social.
Es muy profundo lo que estoy diciendo. No es fácil, porque es muy doloroso. Es muy doloroso, y espero eso no nos pase a nadie de nosotros, que pierdas un familiar y pasen 20 años y te digan es que está enterrado en tal parte. Bueno, es parte de este proceso que vamos a vivir en México. No se va a vivir ahorita, es un proceso a largo plazo. Pero vuelvo a insistir, el Estado tiene que garantizarle a las personas su seguridad. Además de las tareas legislativas, el Senado de la República ejerce también funciones de control hacia el Poder Ejecutivo. 1. Designa a los magistrados de los tribunales agrario y de justicia fiscal y administrativa. 2. Analiza la política exterior del Ejecutivo Federal. 3. Aprueba o desaprueba los tratados internacionales y convenciones diplomáticas. 4. Declara gobernador provisional de un estado cuando en este hayan desaparecido todos los poderes constitucionales a partir de una terna propuesta por el presidente de la República. 5. Se erige en jurado de sentencia para conocer la acusación que haga la Cámara de Diputados en contra del presidente de la República. 6. A raíz de las propuestas del Ejecutivo, el Senado designa funcionarios del INEGI, Comisión Federal de Telecomunicaciones, IPAB, IFAI, Notimex, Banco de México, Comisión Federal de Competencia, Petróleos Mexicanos y las ternas presentadas por el presidente para la Suprema Corte de Justicia. Como órgano de control del Poder Ejecutivo, el Senado constituye un elemento central del Estado democrático moderno. Magistrados, jueces, abogados y agrupaciones de la sociedad civil participan a distancia en un parlamento abierto para construir en conjunto la reforma al Poder Judicial, el tema que convocó a jueces y magistrados, la justicia digital. Ante los grandes retos y pendientes que enfrenta el tema de la impartición de justicia en el país, la Cámara Alta convocó a un parlamento abierto titulado Justicia Digital. Se trata de una serie de ponencias a distancia a través de las cuales se ha expuesto, entre otros, la necesidad de modernizar el sistema de justicia mexicano frente a los desafíos que ha traído la emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo. El Senado busca la participación de académicos, barras de abogados, litigantes, magistrados y todos los profesionales del ramo que se dedican a la impartición y procuración de la justicia para considerar su opinión y experiencia con el objetivo de enriquecer las iniciativas que se generen en este contexto. La pandemia por COVID-19 ha cambiado la manera en la que el servicio público debe prestarse y ha mostrado la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas, un proceso que requiere celeridad, transparencia y eficacia. En este contexto se presentó una iniciativa para reformar el artículo 17 de la Constitución, con el propósito de que los tribunales del país adopten el modelo de justicia en línea y de este modo se garantice el acceso ágil y oportuno a la justicia sin poner en riesgo la salud de las personas. La justicia digital tiene varios beneficios, como el ahorro de recursos económicos, la celeridad, que los grupos vulnerables tengan mayores facilidades de acceso, la imparcialidad y la transparencia. Hay que aprovechar la tecnología, las plataformas, hay que cambiar el chip de los abogados, porque es un cambio, digamos, sustancial. No quiere decir que estemos abandonando un sistema tradicional, que siempre va a ser necesario el presencial, pero tenemos ejemplos exitosos. Entonces creo que estamos en ese momento de transición y que finalmente no solamente los aspectos de justicia, sino muchos trámites administrativos y trámites en la función pública se van a tener que apoyar en esta posibilidad.
El confinamiento y el distanciamiento social derivados de la pandemia han confirmado que las tecnologías de la información pueden ser utilizadas para mejorar la gestión y el desempeño de las instituciones del sistema de justicia. Cuando hay cita en el Pleno del Senado, una de las inquietudes que ronda entre la prensa y asistentes es qué mensaje portará en esta ocasión la senadora Delgadillo. Y es que si esta 64ª legislatura se distingue por algo, es por la diversidad de personalidades donde la senadora Verónica Delgadillo García se hace notar tanto por la fuerza de su voz como por su peculiar manera de ponerse la camiseta por una u otra causa. Oriunda de la colonia Talpita al oriente de Guadalajara, Delgadillo es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Trotamundos Mochilera, experiencia que le sirvió para volver convencida de servir a su estado como diputada local y federal y ponerse del lado de las causas que le son afines, tales como el combate a la corrupción, medio ambiente, el acoso y sobre todo aquellas que lastiman a las mujeres y fracturan a la sociedad entera. Representante de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo se transporta al Senado en bicicleta, pues la movilidad es otra de sus causas. Ya en su curul es receptiva y también sabe ser seria cuando la ocasión lo amerita, mas nunca solemne. Ante ello tiene a su juventud como antídoto y una docena de camisetas que la hacen singular en el Senado de la República. Elecciones ciudadanas, libertad de prensa y federalismo fueron procesos desencadenados en la Nueva España por la Constitución de Cádiz de 1812 en nuestro país. Estos tres elementos fueron determinantes para alcanzar el anhelo independentista y después serían retomados por las primeras actas constitucionales mexicanas. Es por ello que en honor a la Carta Magna de Cádiz, nuestro Zócalo lleva el nombre de Plaza de la Constitución. El suicidio es uno de esos enemigos silenciosos que aparecen de forma intempestiva en el hogar, en el trabajo y casi en cualquier parte, puesto que no existen protocolos para detectarlo y atenderlo. Desde esta perspectiva, senadoras y senadores de la República se dieron a la tarea de construir una reforma a la Ley General de Salud para prevenir y controlar este flagelo. La depresión, el aislamiento, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el desempleo son algunas de las razones que pueden orillar a alguien a pensar en el suicidio. Un problema de salud pública que está en aumento y que requiere de nuestra atención inmediata. En México, cada día se suicidan cerca de 18 personas. La mayoría son jóvenes de entre 15 y 29 años. Pero el suicidio no termina ahí. Con la pérdida de cada individuo, una veintena de personas en su entorno quedan con algún impacto, pues el duelo y los sentimientos de culpa son difíciles de superar. Ante la problemática y la ausencia de estrategias de prevención, el Senado aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud, mismas que se habían discutido y analizado por más de un año en diversos foros. Con esta reforma a la Ley General de Salud se establecen las bases para la coordinación entre las entidades federativas, así como los protocolos de prevención y control previstos en el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que nos permiten responder algunas interrogantes. ¿Cómo atender el desarrollo de las conductas suicidas? ¿Cómo disminuir los factores sociales que incentivan el suicidio? ¿Cuál es la función de las instituciones públicas? Pero sobre todo, ¿cuál es su responsabilidad? Según miembros del Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, se trata de un gran paso, pues durante décadas se habían planteado sin éxito otras iniciativas. Y es la primera vez en nuestro país que ya se están sentando las bases para una
norma que tenga que ver con la prevención del suicidio. De acuerdo a este documento que presentó la senadora, se estipula la obligatoriedad de hacer una estrategia nacional para la prevención del suicidio en la que incluya a expertos en el tema. Ser psicólogo o a veces psiquiatra no es sinónimo de expertos en suicidio. Hay que tener el conocimiento y la experiencia en distintos ámbitos del tema del suicidio. Otro punto importante es el registro en una base nacional de datos, pues cada persona que se suicida podría haberlo intentado hasta 20 veces antes. Cuando una persona llega por intento de suicidio a las zonas de urgencia, lo que se registra es envenenamiento, daño por arma o el acto que haya la letalidad. Sin embargo, no se registra intento de suicidio. Entonces se pierde ahí el dato. Estudios epidemiológicos apuntan a que el suicidio en nuestro país se ha incrementado 275% del 2007 a la fecha. El suicidio ya se está presentando en población infantil de 10 años en adelante. El suicidio se tiene que hablar. Tenemos que hablar del suicidio. Hablar del suicidio no genera más suicidio. Hablar del suicidio ayuda a la prevención. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació en la capital de la Nueva España el 10 de abril de 1789. A diferencia de un gran número de mujeres de su época, Leona recibió una educación privilegiada, estudió bellas artes, ciencias y literatura, formación nada común para su género, en tanto que algunos consideraban que educar a las mujeres era innecesario, si no, es que peligroso. Tras quedar huérfana a los 17 años, Leona heredó una fortuna considerable, patrimonio que años más tarde no vaciló en sacrificar cuando se unió al movimiento insurgente enviando ropa, medicinas y fusiles que mandó a construir a los armeros vizcaínos. Vicario se unió a la rebelión a través de una sociedad secreta llamada Los Guadalupes, formada por criollos con recursos económicos y acceso a información estratégica que transmitían a los insurgentes. De esta manera, Leona se convirtió en el conducto por el cual los rebeldes a la corona se comunicaron con sus respectivas familias bajo seudónimos que solo ella conocía y que nunca delató cuando fue aprendida y procesada por el delito de infidencia. Aunque su lugar como primera mujer periodista es cuestionado, pues se cree que muchas otras escribieron antes de forma anónima, Leona Vicario sí es considerada como la más reconocida de aquel periodo por sus publicaciones en El Ilustrador Americano, El Semanario Patriótico Americano y El Federalista. En 1813, doña Leona contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo, con quien compartió persecuciones y penurias propias de la guerra. Leona Vicario murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad. 4 días después fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria. En su testamento declaró que estaba sana, pero su cuerpo resentía la larga lucha, el hambre, el cansancio y la desdicha que había padecido durante los años de guerra. Motivos suficientes para ocupar un lugar de privilegio en el muro de honor del Congreso de la Unión, donde el nombre de Leona Vicario destella en lo alto con letras de oro. Sede del Senado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las paredes hablan.
Cuentan sucesos, momentos y hechos que cambiaron nuestra historia. A los lados de la escalera principal se encuentran 2 pinturas murales, obra de Jorge González Camarena, realizados para conmemorar en 1974 el centenario de la restauración del Senado. La del lado izquierdo se titula Creadores de la República y del Senado, donde aparecen personajes como Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Fray Servando Teresa de Mier, entre otros. Todos ellos participaron que querían establecer una nueva forma de gobierno, una república, una federación, etc. De hecho, si vemos, por ejemplo, a Valentín Gómez Farías, vemos que tiene entre sus manos un como trozo de madera que lo está rompiendo. Está simbolizando el rompimiento con el antiguo régimen para establecer un nuevo régimen. Por su parte, la pintura mural del lado derecho lleva el nombre de autores de la restauración del Senado. En ella figuran Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Este último sostiene en su mano izquierda un documento signado el 13 de noviembre de 1874 que recuerda el restablecimiento del Senado. Al seguir caminando por este recinto que te hace viajar en el tiempo, justo cuando empiezas a subir las escaleras, el corazón se detiene al encontrarte con el llamado cubo artístico del Senado. En él, el pintor González Camarena plasmó en imágenes la historia de nuestra nación. Lo primero que encontramos es la imagen del senador Belisario Domínguez, referente histórico del Senado de la República, ya que cuando se da el golpe de Estado en contra del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, él redacta un discurso en el cual invita a los legisladores a rebelarse en contra del usurpador Victoriano Huerta, lo cual le cuesta la vida. De hecho, de su mano izquierda están cayendo unas hojas de papel que representan el texto que le costó la vida, y el verde, un nuevo renacer, con 2 elementos importantes que son el trigo y el maíz. En las laterales de este cubo podemos descubrir la interpretación que hace González Camarena de la historia de México, la conquista, la esclavitud, la muerte que trajo la explotación del subsuelo americano. Pero no todo en nuestra historia es negativo, y para reflejarlo de esa forma, Camarena lo resalta en el lado positivo, donde encontramos nuestros mitos, nuestros héroes, una balanza equilibrada gracias a las leyes, la expropiación de la industria, la nacionalización y muchos símbolos más que hablan de la fuerza y poder de México. Y en la parte superior vemos un águila que representa al pueblo de México peleando contra un ocelote jaguar que representa a los enemigos del pueblo de México. Observar los detalles hacen la diferencia, y para no repetir sucesos negativos de nuestra historia, estamos obligados a conocerla. Así concluye Cámara Alta. Los invito a que nos acompañen en la próxima edición de este programa dedicado a la revisión de la actividad parlamentaria, cultura e historia del Senado de la República. Sus comentarios y sugerencias de los contenidos que les hemos ofrecido serán bienvenidos en los medios de enlace que aparecen en este momento en la pantalla. Yo soy Paulina Usigli, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó